Listo. Entonces, analizando lo que nos están pidiendo, que es calcule cuál es la probabilidad de que el proyecto dure 13 semanas o menos, quiere decir que lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea menor o igual a 13. Eso es lo que me están pidiendo. Basado en esto, lo primero que uno tendría que estandarizar es lo siguiente. Si, aunque no les voy a exigir lo de la gráfica la normal, por lo menos les voy a mostrar qué es lo que se hace. Digamos que si tenemos una curva la normal, ¿cierto? Donde esta es la media. Diríamos que la media en este caso es 14,17. Esa es la media. Y lo que me están pidiendo es menor a la media. Me están pidiendo este pedazo, que sea menor o igual a 13,5. Entonces, vamos a hacerlo acá. Que sea menor o igual a 13. ¿Cierto? Esto es lo que me están pidiendo. Que sea menor o igual a 13. Pongámoslo acá. Esto es lo que me están pidiendo. Y como es menor o igual a 13, quiere decir que lo que me están pidiendo es todo lo que sea menor o igual a ese valor. Esto es lo que me están pidiendo. Y para poder resolver eso de la normal, se lo recuerdo, lo que toca calcular es Z, que sería igual a ¿qué? En el numerador sería X menos mu. ¿Cuánto es X? 13, que es el valor que me están pidiendo, menos mu, y mu es el promedio del proyecto, ese va a ser el numerador, y obviamente la desviación, pues es esta de acá, la raíz cuadrada de la varianza. Podríamos utilizar menos decimales si queremos, que lo veamos un poquito mejor y no tan saturado, sino centrarlo. Es una división. Y para esto, entonces Z va a ser igual a esta división. Entonces tenemos un Z que lo podríamos usar con 2 decimales de 1,30, ¿cierto? Ese es el Z. Quiere decir que la probabilidad ya se interpretará en términos de Z, donde Z sería menor o igual que menos 1,30. Cuando uno estandariza, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con la gráfica? Que la media, si ustedes recuerdan estadística, se vuelve 0. Porque se vuelve una normal estandarizada con media 0 y desviación 1.
Y el valor que me están pidiendo sería el valor de Z, que estaría acá. Entonces sería de menos 1.30, ¿cierto? Entonces, esto lo podríamos llamar menos A, porque es un valor negativo, menos A como tal. Y podríamos llamar a este valor de acá X, ¿cierto? X, porque es 13 el valor de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a recordar la normal, yo les doy un pequeño recorderis. Resulta que cuando a mí me piden una probabilidad, las condiciones de evaluar una probabilidad cambian. Es decir, recuerden que cuando a mí me piden una probabilidad de Z menor o igual a una positivo, esto se busca directamente en la tabla. Cuando la probabilidad de que Z sea mayor a 1, o sea, un valor positivo, es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A. Esto es recordación de estadística. Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos A. Y eso sería equivalente a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A positivo. Dado el caso, entonces esto sería igual, llevando esa proporción, esa propiedad que es esta. Copiémosla acá si quieren. Esta propiedad sería la que aplicaría. Entonces sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos A, en este caso menos 1,30, sería igual a 1 menos... Profe, se quedó en el archivo de Word. Ok, gracias. Entonces tenemos acá la propiedad, ¿cierto? Que es la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos A, igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A positivo. Entonces, como tenemos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1.30, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor e igual a 1.30. Profe, ¿qué hizo el menos? Recuerden que si era menos A, acá es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A positivo. Por eso acá se volvió positivo. Y esto acá sería un menos. Centremos esto para que lo puedan ver mejor. Perfecto. Entonces sería 1 menos esto. Aumentémosle al menos para que lo vean. Listo. Entonces esto va a ser igual a 1 menos. Y este valor de Z lo tenemos que buscar en la tabla de la normal. Y recuerden que la tabla de la normal tiene en la columna izquierda el Z y en la parte, de arriba la fila me muestra el segundo decimal del Z. Entonces en este caso tenemos 1.3, pero como me dio 1.30 exactico, usamos la primera columna. Entonces sería 1.30 da 0,9032. Y como da 0,9032, quiere decir que la probabilidad
Esto da igual, ahí, vamos a calcularlo, 1 menos esto, da 0,0968 y ya podemos decir que la probabilidad de que el proyecto termine en 13 semanas o menos es de este valor, que si lo llevamos a porcentaje, Profe, se quedó en el otro Excel. otra vez, Sí, señor. listo. Miren acá lo que tenemos. Recapitulando, tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.30 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.30 positivo. Ahora, la probabilidad entonces de que z sea menor o igual a menos 1.30 va a ser igual a 1 menos el valor que hallamos en la tabla. Realizamos la resta y entonces ya podemos decir que la probabilidad de que X o de que el proyecto termine en 13 semanas o menos va a ser igual a 0,0968 o en su defecto, en porcentaje, 9,68%. No me redondeen esto, es 9,68. Siempre se interpreta el porcentaje con 2 decimales, siempre. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la probabilidad de que el proyecto termine en 13 semanas o menos es del 9,68%. Quiere decir que es una probabilidad muy bajita, muy bajita. Pero también me pueden pedir, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en, a ver, si la media es 14-17, pongamos 16 semanas o menos, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Tendríamos que recrear este gráfico. Bueno, el gráfico realmente no es necesario. No se los voy a exigir, yo se los exijo a los de estadística. Pero en este caso, ¿dónde estaría la X? En el lado derecho de la media quiere decir que el Z me va a dar positivo. De todas maneras, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular un Z que va a ser igual a, recuerden, X menos mu, entonces en este caso tenemos a X que va a ser 16 menos mu que sigue siendo 14,17. En el denominador pues va la desviación del proyecto. Esto va como una división. Y vamos a decir que Z pues es igual a esto menos esto. Y ya tendríamos que decir, primero, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea menor o igual a ¿qué? Bueno, el menos es dividido. Sí, ya corrijo. La probabilidad de que X sea menor o igual a 16. Así cometí un error. Sí, tiene razón. Es que fue listo, dividido. Entonces tenemos un Z de 2,04. Realmente el Z con 2 decimales es que se utiliza. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Como tenemos esto, al volverlo Z, sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,04 positivo. Si nos vamos a las propiedades de la normal, que son estas, como tenemos menor o igual a positivo,
Acá no hay ningún equivalente, ni como acá o como otros. Quiere decir que busco directamente en la tabla de la normal. Entonces lo que voy es a la tabla de la normal y busco el Z de 2,04. Entonces me voy por la columna del 4, acá, que es el segundo decimal, y busco el 2 exactico. O sea que sería este valor. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque este sería para 2.00, este es para 2.01, 02, 03 y este es el de 2.04. Da 0,9793, 0,9793, entonces me voy para el libro y coloco 0,9793 y ya, punto. No tengo que hacer más porque como decía yo ahora, se busca directamente en la tabla. Si lo expreso en porcentaje, sería el 97,93%, ¿cierto? Y estaríamos diciendo que la probabilidad de que el proyecto termine en 16 semanas o menos sería del 97,93%. Y esta sería la interpretación de este enunciado. Pero ¿qué tal si me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en más de 16 semanas? Entonces acá me están preguntando lo siguiente. Me están preguntando es cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 16. El Z básicamente es el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 16 menos la media, pues son los mismos cálculos de arriba, pero respetemos esto. Divido la desviación. Y obviamente esto va a ser igual a este dividido este, que me da el 204 de ahora. O sea, tenemos exactamente lo mismo. Simplemente que al expresarlo en términos de Z, lo que me están pidiendo ahora es la probabilidad de que Z sea mayor que 2.04. ¿Y esto a qué va a ser igual? Nos vamos para las propiedades de la normal y vemos que cuando me piden la probabilidad de que Z, mírenla acá, sombreadita, cuando me piden la probabilidad de que Z sea mayor a A, o sea, un Z positivo, es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. A 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. Entonces, tendríamos que hacerlo igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2.04. Entonces ya tenemos muy fácil esto, porque la probabilidad de esto... Profe, se quedó ¿En dónde estoy yo? En, en sí. Word. Gracias. Entonces tenemos, vuelvo y repito. Tenemos la probabilidad de que Z sea mayor que 2.04. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea mayor a 2.04. Estoy aplicando justamente esa propiedad que vimos ahorita en ese documento de Word. En este caso sería esta. ¿Cierto? Esta propiedad. Y ya lo que hice fue 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2.04. Eso es lo que estoy haciendo, respetando la propiedad que hay acá arriba.
Entonces, ¿a qué va a ser igual la probabilidad de z mayor a 2.04? Va a ser igual a 1 menos esto. Perdón, no lo he hallado. Entonces nos vamos para la tabla de la normal. Esto sería igual a 1 menos, y buscamos 2.04. Ya lo habíamos calculado acá, en el ejercicio anterior. La probabilidad de que z sea menor o igual a 2.04 es 0,9793. Entonces simplemente lo traigo. O busco en la tabla 2.04 otra vez, como quieran. Entonces esto va a ser igual simplemente a esta resta. Y tenemos 2.0207, que en términos porcentuales sería 2.07%. Interpretación. La probabilidad de que el precio del proyecto, termine en más de 16 semanas es del 2.07%. El enunciado acá, me faltó el más. La interpretación sería la probabilidad de que el proyecto termine en más de 16 semanas es del 2.07. Es una probabilidad bajita, pero que termine en 16 semanas o menos, obviamente es del 97,93. Que es una buena probabilidad. Por ejemplo, si al gerente del proyecto le dicen, bueno, usted firmaría el contrato para hacerlo en 16 semanas. Digamos que es muy factible poderlo hacer porque la probabilidad de éxito, la probabilidad de poder ejecutar el proyecto en ese tiempo es del 97,93%. A diferencia de que lo terminara en 13 semanas o menos, que la probabilidad básicamente es del 9,68. O sea, ni loco que estuviera, aceptaría hacer el proyecto en 13 semanas porque no le daría para terminar el proyecto. La probabilidad de éxito es demasiado bajita. Entonces, esa es la forma de poder terminar todo el proyecto trabajando con escenarios. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con optimista, con más probable, con pesimista, donde calculamos el tiempo esperado con esta formulita, con la varianza, que va a ser estos dos, y el resto del ejercicio es igual a como lo habíamos trabajado en el pasado. Lo nuevo son estas dos columnas. Lo nuevo es que no se trabaja con un solo tiempo, sino que se trabaja con el tiempo estimado. Antes era un solo tiempo, ya es con el estimado que se construye la red del proyecto. Y lo otro nuevo es que me pueden pedir unas probabilidades, comillas nuevo, porque ustedes ya vieron estadística en teoría y deben de conocer la normal. Para los que no han visto estadística, pues como ven es sencillo el cálculo. Bueno. Profe, ¿y usted nos va a compartir, por favor, El documento de Word, la tabla de la normal, sí, bueno, por supuesto. gracias. Y este archivo también. Ahora, ¿qué vamos a hacer el jueves? Y para que le rieguen a los que faltaron a clase, porque sé que se van a joder para el final si no se reúnen en la próxima clase. Primero, para esta noche o el día de mañana van a tener en sus correos las notas que faltan, que son la del trabajo de inventarios más la del examen de múltiples canales. Para que lo primero que hagamos a primera hora es que si hay algún reclamo, me digan para poder subir las notas al sistema. 2, hacemos otro ejercicio de estos porque el examen va a ser netamente de PERCPM. Yo creo que meterle otro tema sería saturarlos para el examen, no les da tiempo de hacerlo.
pero creo que un buen ejercicio de estos da para hacerlo en hora y media, 2 horas. Profe, Entonces, señor, ¿cuándo es la fecha del examen? el martes, dentro de 8 días. Martes 9. Martes 9, sí, señor. Listo, profe. Para el jueves poderles pasar el resultado. Es que solamente tenemos una semana para hacer exámenes y subir notas, porque el sistema se cierra el domingo después de finales. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces 7:24, nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer, ya ustedes me dirán, yo creo que podríamos hacer otro ejercicio o seguir con probabilidades para que puedan practicar, porque yo creo que nosotros hemos hecho muchos ejercicios de PERCE-PM, pero las probabilidades que puedo preguntar son muchas. Miren que hay varias propiedades. Yo les voy a pasar el documento. No tienen que leerlo todo, simplemente es aprenderse las propiedades que son estas. Estas de acá, búsqueda en la tabla de valor de K. Entonces acá, con estos valores, yo creo que lo pueden analizar bien. Y esto no, esto ya es otras cosas de la binomial y esas cosas. Esto no lo tienen que leer. Esto es de estadística. Pero sí, estas propiedades que están entre la página, digamos que están entre la página 2 y la página 4. Realmente son 2 paginitas nomás, que donde está el gráfico y la propiedad. Y ya el próximo jueves practicamos bastante y vuelve y juega. Si creen que se sienten flojos para el tema, me pueden buscar para consultorio matemático, bien sea sábado o lunes, yo no tengo problema. O si quieren un espacio el domingo, también, es sino que me avisen y yo busco el espacio. Listo, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Aló. Profe, gracias. Bueno, hasta luego. Chao.